democráticas fueron el 15 de junio de 1977 y las ganó UCD, el partido de Adolfo Suárez, que formó gobierno. En estos primeros años, los principales partidos políticos apostaron por una política de consenso que dio lugar a los pactos de la Moncloa, mejora de la seguridad social, reforma tributaria y amnistía para presos políticos. Representantes de todos los partidos parlamentarios redactaron una constitución que fue votada por los ciudadanos un 6 de diciembre de 1978. Nuestra Constitución establece que el Estado español es una monarquía parlamentaria. La soberanía reside en el pueblo y todos somos iguales ante la ley. Dentro de España hay nacionalidades y regiones que pueden constituirse en comunidades autónomas. La Constitución también establece una división de poderes. Por un lado, el Congreso y el Senado, que forman la Corte y se encargan de legislar, es decir, crear y aprobar leyes. Por otro lado, el Gobierno ostenta el poder ejecutivo y los tribunales de justicia tienen el poder judicial. La España de las autonomías. Durante los últimos años del franquismo, en Cataluña, el País Vasco y Galicia hubo reivindicaciones de autonomía. Tras la muerte de Franco, esas reivindicaciones se trasladaron también a Andalucía, Valencia, Canarias, Asturias, Aragón y Extremadura. La Constitución española reconocía el derecho de autonomía de las regiones. Así, pues se constituyeron 17 comunidades autónomas, reguladas por sus propios estatutos de autonomía. El Estatuto de Cataluña y del País Vasco se aprobaron en 1979, el de Galicia en 1981 y el resto de las comunidades autónomas entre 1981 y 1983. Ceuta y Melilla en 1995. Los enemigos de la democracia. En 1979 de nuevo ganó UCD y Suárez formó gobierno, pero por problemas internos y externos, como el terrorismo de ETA, Suárez dimitió. Grupos como ETA y los Grapos no aceptaban la Constitución y provocan atentados. El 23F de 1981, el teniente coronel Tejero, con un grupo de guardias civiles, llevó a cabo un golpe de Estado secuestrando al gobierno y a los diputados en el Congreso. Los golpistas se rindieron gracias a la firmeza democrática del rey, la oposición de muchos mandos militares, la unidad de todas las fuerzas políticas democráticas. Se formó un nuevo gobierno de UCD presidido por Calvo Sotelo que duró un año. Etapa socialista. En las elecciones de 1982, el PSOE de Felipe González obtuvo mayoría absoluta. Alianza Popular se convirtió en la oposición. Los socialistas emprendieron un amplio programa de reformas como modernizar la economía, aunque los sindicatos, comisiones obreras y UGT organizaron 3 huelgas generales. Se incrementaron los gastos sociales en autovías, tren de alta velocidad, Expo 92 y Olimpiadas. Se reformó el ejército y se luchó contra ETA con el Pacto de Ajuria-Enea. Se implantó la ESO. En 1985 España se adhirió a la Comunidad Económica Europea y en 1986 a la OTAN. Pero los casos de corrupción política de personas vinculadas al partido y la relación del gobierno con los grupos antiterroristas de Liberación GAL hizo que el Partido Popular hiciera una dura oposición contra Felipe González y en marzo de 1996 se convocaron elecciones que fueron ganadas por el Partido Popular de José María Aznar. Etapa del PP, 1996-2004. Durante su gobierno, el PP impulsó una serie de medidas como la suspensión del servicio militar obligatorio, la incorporación de la España a la Europa del euro y a la estructura militar de la OTAN. En el año 2000, el PP ganó de nuevo las elecciones. En esta etapa, la economía fue favorable. Disminuyó la inflación y el paro y creció la renta por habitante. Pero el gobierno español apoyó a Estados Unidos en la intervención en Irak en el 2003, a pesar de las grandes manifestaciones en contra. En el
el 2004, 3 días antes de las elecciones, Madrid sufrió un atentado que provocó la muerte de más de 200 personas. Las elecciones las ganó el Partido Socialista con Rodríguez Zapatero a la cabeza. De su mandato destacan la retirada de las tropas españolas de Irak, el intento de pactar un proceso de paz con ETA, la ley del matrimonio homosexual. 4 años más tarde volvió a ganar las elecciones, aunque no obtuvo mayoría absoluta, y necesitó del apoyo de partidos nacionalistas para gobernar. En 2011, con la crisis económica ya en auge, se celebran las elecciones y las gana el Partido Popular de Mariano Rajoy. De su primer mandato destacan el pacto antiterrorista, el proyecto de la reforma de la Constitución, afrontar la gran crisis económica del país. Las cuentas secretas de Bárcena demuestran la existencia de una contabilidad oculta del partido. Se acredita su discrepancia con el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que sigue empeñado en llevar a cabo un referéndum pro-independentista. Artur Mas firma el decreto de convocatoria de consulta independentista el 9N y desafía al gobierno. Es investigado por corrupción y deja al gobierno de la Generalitat en manos de Puigdemont, que sale investido presidente por 70 votos a favor frente a 63 contra. En las elecciones de 2016 el Partido Popular gana, pero no obtiene mayoría. Tras duras negociaciones entre los diferentes líderes políticos de distintos partidos, Mariano Rajoy es investido presidente con el apoyo de Ciudadanos, partido de Albert Rivera, y la abstención del PSOE, cuyo secretario general se ve obligado a dimitir por presiones de su partido. El gobierno catalán convoca un referéndum para el 1 de octubre a pesar de la oposición del gobierno central y de la advertencia del Tribunal Constitucional. Y el día 1 de octubre se celebra un referéndum ilegal por no estar validado por el gobierno, no tener un censo oficial, no poseer una urna cerrada, refrendado por personas que votan más de una vez en más de un sitio, y provocando altercados a nivel social de rebelión por parte de la sociedad, que se enfrenta a las fuerzas policiales del gobierno que intentan frenar dicho proceso, al contrario que las fuerzas del orden público catalanas. Los Mossos d'Esquadra que no cumplen con el mandato del gobierno central y del Tribunal Constitucional. Todo ello hace que la sociedad española sea vista tanto desde el interior como desde el exterior, como un gran circo de acrobacias y payasadas de personas que supuestamente deben defender el Estado de Derecho. A partir de ese momento se activa la maquinaria del Poder Judicial que vela por la democracia, y el Senado aprueba aplicar el artículo 155 de la Constitución, donde se indica cómo actuar en caso de rebelión si Puigdemont declara la independencia de Cataluña. El día 27 de octubre, Puigdemont declara la independencia de Cataluña y el Parlamento catalán lo vota con la ausencia de los partidos políticos constitucionales que abandonan el Parlamento. El presidente del gobierno destituye a Puigdemont y a sus consejeros y convoca elecciones para el 21 de diciembre. Los tribunales de justicia, en su obligación de aplicar la ley, mandan detener a los responsables de la rebelión. Algunos de ellos son encarcelados y otros, incluso el expresidente Puigdemont, se refugia en Bruselas para internacionalizar el conflicto y buscar apoyos que le eviten entrar en prisión. El día 3 de noviembre, la jueza de la Audiencia Nacional emite una orden de prisión para Puigdemont y los consejeros que están en Bruselas. Ningún Estado de la Unión Europea ni del exterior reconoce a Cataluña como un Estado independiente. Mientras tanto, un 40% de las empresas con sede en Cataluña han abandonado Cataluña, provocando la inestabilidad económica de la comunidad y del Estado español. El mismo gobierno de Cataluña ha conseguido dividir a su pueblo, pues no deja de haber enfrentamientos entre los partidos de un sector u otro. Un político que divide un pueblo es un mal político. La opinión pública se debate en si se debe o no se deben encarcelar a los políticos por su postura de rebelión. Y nosotros, estudiantes de eso, nos preguntamos, ¿qué hacemos juzgando el tornado por su fuerza efímera y olvidándonos de su epicentro, que no es otro que la sinrazón de políticos que no miran por el interés de su pueblo, sino por el suyo propio?
¿Acaso no tenemos una Constitución que ha sido útil durante muchos años y que tiene herramientas para defenderse por sí sola? Después de todo este trabajo, sí que hemos llegado a una conclusión. Debemos estudiar la Constitución para no violarla y evitar que nos traten como borregos para intereses personales, aquellos que se vanaglorian de ser buenos políticos. Políticos que parece que no llegaron a estudiar la Constitución cuando fueron al colegio, pero habría que recordarles que el desconocimiento de la ley no les exime de su cumplimiento.